Muchas gracias por acordarme, gracias. Menos mal no hemos Listo, avanzado profe, mucho. gracias. Sí, es que a veces se me corta, Sí, entonces, pues tienes por si toda la acaso. razón, no, esa es la idea. Entonces, para recapitalizar todo, estamos hablando de las metodologías de investigación para el diseño de estrategias de comunicación o el diseño de soluciones en estrategias de comunicación. Suena súper elegante, pero ahí está. ¿A través de qué paradigma o a través de qué teoría de la teoría de la comunicación, perdón, de la investigación en acción, que Sandra Mazzoni la define como comunicación en activa? Si ustedes recuerdan que es comunicación en acción, perdón, investigación en acción, es la investigación que se hace haciendo, ¿sí? En el hacer, que es el resultado del hacer. Entonces, en este caso sería la comunicación resultado del hacer comunicacional, que es básicamente conversar con todos los públicos, que ella les cambia el nombre ahorita y los convierte en actores. Ella dice que todos los que estamos involucrados en una situación o en un entorno, llámese organizacional o de cualquier tipo, somos actores. Y como actores creamos espacios de comunicación en activa, ¿sí? O sea, comunicación Profe, para el hacer. Hola, Jessica. hola. Eh, que quería mencionar que pues en esa parte de Joan Costa también habla de comunicación como que la comunicación si no indica acción pues ya no sé, o sea, no sería como el propósito porque para que haya comunicación debe haber acción. Correcto. Qué bueno que me lo recuerdas y que lo recuerdas tú, porque fíjate que ahí confluyen muchos de ellos en sus propios términos, desde sus propias miradas. Todos al final dicen que la comunicación es diálogo, que los resultados o lo que se logre tiene que ser resultado de un diálogo, una conversación, que el comunicador no es solamente una fuente de información, no, es un canal o un articulador de diálogos. Y si ustedes lo ven, hoy en día se está aplicando en muchos aspectos esos espacios en donde es la organización con los actores generando esos diálogos que permiten mejoras, cambios, transformaciones, que es lo que ella propone acá abajo, ¿verdad? Que una estrategia de comunicación básicamente es una transformación a través de la comunicación, ¿sí? Entendiendo comunicación como un diálogo. Habla de las marcas de racionalidad y es como el enfoque que le damos a nuestra comunicación. La marca, también lo verá más adelante, es el eje comunicacional, ¿sí? La marca es como las huellas, los pasos que yo me propongo para llegar a ese objetivo comunicacional. Este me parece bien interesante, muchachos, y es que estas nuevas teorías hablan de los encuentros de saberes. Se dice que todo espacio comunicacional, conversacional, es un encuentro de saberes. Y esto le da un valor muy importante a la conversación. ¿Por qué? Porque cuando yo respeto y valoro en el otro su saber, pues valoro el aporte que le haga a esa transformación social, ¿verdad? Entonces, todo ser humano, no importa en qué situación o en qué rol se encuentre, todo ser humano tiene un saber. Un niño tiene un saber, un joven tiene un saber, un adulto, una persona de campo, una persona analfabeta, todos tenemos saberes que son y deben ser valorados. Y ahí es donde se le da todo el valor a lo multidisciplinar, ¿sí? A la disciplina entendiéndola como el conocimiento. Entonces, para ir pegando cosas, la comunicación en activa se maneja a través de unos algoritmos o se controla a través de unos algoritmos que permite un cambio social a través de la conversación. Ese cambio social es lo que llamamos una estrategia comunicacional que tiene unas marcas, o sea, unos caminos por donde vamos avanzando. Y que lo hacemos siempre a través de espacios conversacionales en donde se respeta y se valora el saber del otro. Eso también está muy ligado a dos palabras que se utilizan muchísimo hoy en día en la comunicación, que es la alteridad. El alter, no sé si usted lo vio alguna vez en psicología, es el otro, ¿sí? La alteridad es mi capacidad de ponerme en, no pasa,
en el papel del otro. Si alguno ya tiene claro el concepto de la empatía, está acá. La alteridad Exacto, eso estaba pensando. es reconocer al otro y ponerme en el otro. ¿Alguien iba a hablar? Me encanta que hablen porque aquí es donde yo No, que, necesito que peguen todo no, lo que que entiendan. Dale. justamente cuando dijo alteridad, esa fue la primera palabra que se me vino a la mente, empatía, siempre la relación. Y mira, les voy a aterrizar esto un poquito. Hace no mucho en una maestría dicté una charla sobre comunicación empática. La comunicación empática, digamos, en una escala dimensional, es la comunicación más local, es decir, la comunicación más interpersonal. Y entonces uno dice, ¿qué papel juega la comunicación estratégica ahí? Bueno, toda, porque la comunicación estratégica es el resultado de esa comunicación primaria, personal, que es un encuentro de saberes a partir de una alteridad, ¿cierto? Yo logro valorar el saber del otro si me pongo en el papel del otro. Si digo, hey, ser campesino, lo que significa crecer, entender la tierra, los ciclos de la tierra, cuando yo me pongo en el papel del otro, cuando reconozco al otro, logro encontrar y valorar su saber. Y si logro encontrar su saber o valorar ese saber, logro crear esa conversación transformadora, ¿sí? Que transforma a él y me transforma a él. ¿Alguien quiere hablar? Claro, claro, profe, o sea, porque creo que es lo que hemos aprendido durante toda la carrera, que para comunicar ante cualquier tipo de público o comunidad, tenemos que conocerla y entenderla, porque no a todo el mundo pues, le puede hablar igual, no todo el mundo por diferentes circunstancias va a entender el mensaje. Puede ser el mismo mensaje, pero nosotros como comunicadores somos los que tenemos que buscar los mecanismos y las formas de hacerles entender el mensaje, pues. Así es, absolutamente. Pero mira, digamos que obviamente yo sé que de una u otra manera esto se ve, lo tiene que haber visto, pero a la hora de la verdad se les olvida. O sea, digamos, cuando ya entra en la vida o se nos olvida como comunicadores y nos volvemos como fabricantes de mensajes, ¿sí? Escriba, mande, publique. Se nos olvida que la comunicación tiene que volver a ser interpersonal. No se puede perder el sentido humano de la comunicación. No somos máquinas que producimos mensajes para medios, ya sea medios virtuales, medios de lo que quieran, ni para cumplir la orden solamente de una alta gerencia. O sea, tenemos que pensar, como lo has dicho claramente ahorita, quién está recibiendo, o sea, verle la cara al otro, un poco lo que les pido yo, ver el otro, ver al otro es importante. No nos podemos volver máquinas en donde somos emisoras y otros receptores. Eso es volver al pasado, es volver a las teorías más mecanistas de la comunicación, señora. Y más que creo que es ese punto y tener en cuenta eso también garantiza como que la efectividad de que el mensaje o nuestra información llegue realmente, que nuestra información sea captada, Sí. o sea, cumplir nuestro fin. Tiene que tener esa posibilidad de retroalimentación para que ustedes aseguren que el mensaje está llegando como está llegando, como dicen ustedes, Claro. para saber qué está pasando con lo que yo estoy proponiendo o accionando, gestionando como comunicador. Es muy importante la alteridad, muchachos, en todo sentido. Aquí también entra el tema de la comunicación no verbal. Fíjense lo que hablamos de negociación. La negociación es un tema del alter. Yo siempre les decía la otra parte, ¿cierto? La otra parte es el otro. Y cuando yo negocio con el otro, tengo que generar una simbiosis de alteridad. Es decir, que él me vea y yo lo vea, que yo lo entienda y él me entienda. Si no se genera esa relación, difícilmente hay negociación, ¿verdad? Entonces, no se les olvide ese concepto en estos términos, es decir, la alteridad es lo que me permite generar una conversación que me permita o que me ayude a co-crear soluciones estratégicas, ¿ok? Y otras un poquito más complejas, como la fractalidad. Acá en la parte de abajo ustedes ven unas imágenes de la fractalidad y es como
podemos poner en práctica el enfoque sistémico. Digamos que muchas veces como comunicadores terminamos viendo la cuarta imagen, la que estoy acá mostrando, que es como una mancha. Nuestros actores, nuestros públicos, nuestros aliados se vuelven una mancha, informe, sin cara, sin rostro, casi que borrosa. Para no ir muy lejos, muchas veces nos pasa a los profesores. O sea, yo tengo aquí una pantalla llena de manchitas negras con unos nombres. Eso es lo más cercano a saber de ustedes, es que ahí dice un nombre, dice Juliana, dice Kerly, pero no veo sus caras, no veo sus expresiones, no veo cómo se encuentran. Cualquiera de ustedes podría estar ahorita durmiendo y haberme dejado ahí en pantalla, eso puede pasar. Entonces no podemos perder el sentido de lo fractal. ¿Qué es lo fractal? Es pasar de esa mancha informe a empezar a identificar con mayor, digamos, individualidad al otro, hasta llegar a este punto en donde podemos reconocer en el sistema o en el todo, reconocer cada persona como un ser individual, ¿sí? Si ven la figura que está en la parte superior izquierda, ustedes ya pueden identificar en dónde está cada una de las fichas, de qué color son y cómo están ubicadas. Entonces la fractalidad es la capacidad de ver el todo y de ver la individualidad también. En las organizaciones es fundamental, no podemos masificar, es muy peligroso masificar público, señora. Y cuando dábamos el tema de equipos de alto desempeño en liderazgo, eso era algo que también resaltaban, que uno tenía como que empezar a aplicar esa individualidad dentro de los grupos de alto desempeño para el buen desarrollo. Absolutamente de acuerdo. Y además hay digamos, un principio de los equipos de trabajo o el trabajo en equipo, y es que no porque tú seas equipo pierdes tu individualidad, ¿verdad? Cada persona en un equipo juega un rol importante, contributivo, si no es estorbo, ¿verdad? Y vimos en los videos que ustedes vieron cómo una persona puede generar resistencia y obstaculizar resultados, porque cada persona tiene un rol bueno o malo dentro de los equipos. Entonces, una ventaja de trabajar en equipo es que yo logro identificar la acción individual o el rol individual en el equipo. Y lo mismo sucede con nuestros públicos en las organizaciones. Somos como un gran equipo, entonces cada uno juega un papel fundamental en el desarrollo y en el logro esperado. Y finalmente, pues todo esto que genera algo que ellos en una palabra muy técnica llaman el autope o autoorganización, ¿sí? O autogénesis, lo llaman otros autores. Y es la capacidad de reconstruirme y reinventarme hoy más válido que nunca, ¿sí? No sé si ustedes están siguiendo de cerca lo que está pasando en muchas organizaciones, cómo se están reinventando, y créame que mucho de lo que está pasando ahí ha sido el resultado no solamente de un dueño, de un gerente pensando, sino de toda una organización pensando en cómo puede reinventarse, ¿verdad? Entonces, estos son como los principios básicos de toda esta metodología. Ahora sí vamos a empezar a ver el modelo como tal de la comunicación en activa. Entonces, lo primero, como les decía, el modelo es un método, una manera de hacer este ejercicio. Y las técnicas es los instrumentos que utilizamos para formalizarlo, documentarlo y poderlo llevar en un orden lógico, si se puede decir. Entonces, si ven aquí, hay una serie de pasos o palabras claves. La primera palabra que propone Sandra Mazzoni, que en el caso de nosotros vendría siendo como la etapa de diagnóstico, la etapa de investigación, ella lo denomina versión técnica del problema comunicacional, ¿sí? Entonces, lo primero es aplicar, ahorita lo vamos a ver, esta mapa o esta propuesta en el contexto que queremos trabajar, y a partir de eso vamos a identificar los actores que intervienen en esa situación y que me van a ayudar en una conversación a buscar esas soluciones esperadas. Luego,
tenemos el mapa de actores, que como les digo es el resultado de esta versión técnica. Ese mapa de actores se vuelve luego a través de una matriz que ella nos propone, en una matriz sociocultural. Esto, digamos, sería plasmar en una matriz el alter. ¿Aló? ¿Te llevas eso? ¿Alguien habla por ahí? No, perdón, tenía el micrófono abierto. Ah, ok. Bueno, es lo que llamamos las matrices socioculturales, que son las que permiten conocer y reconocer a los actores, a esos otros que intervienen en las acciones comunicativas. ¿Ok? Las marcas de racionalidad, que son como esos enfoques que le damos a la comunicación para llevar a cabo los resultados. Estas marcas, bueno, después les explico esa parte. Y finalmente esta palabra clave, que es el árbol de soluciones. Digamos que si uno lo pusiera un poco en comparación, la versión técnica es el diagnóstico que aplicamos. En este caso no vamos a hacer un DOFA, vamos a hacer otro ejercicio. Ese DOFA nos lleva, perdón, esa versión técnica nos lleva a identificar mapas de actores. Uno podría decir, antes lo hablamos de mapas de públicos, ahora vamos a cambiar el chip y vamos a entender que el público no es solamente un público porque recibe como un canasto todo lo que yo le mando, sino es un actor vivo, transformador, cambiante, que juega un papel. Ese actor lo vamos a analizar desde unos componentes socioculturales y a partir de eso llegamos a algo que se llama el árbol de soluciones, que es básicamente cómo propongo yo esa acción en términos comunicacionales. La acción estratégica, cómo la convierto en acciones comunicacionales. Entonces, vamos a ir viendo con mucho más detalle cada uno de estos pasos. Ella propone entonces el siguiente ejercicio para llevar a cabo esta metodología. Primero, hay que, lo que ella llama, traducir el problema en acción transformadora a través de la versión técnica. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Por identificar una situación. En el ejercicio, en la metodología se habla de problemas. Yo iría mucho más allá. No siempre tienen que ser problemas, pueden ser oportunidades, pueden ser acciones de mejora, en fin. Sí, pero es una situación. Básicamente lo que ella hablaba de problema es una situación, diríamos desde la investigación, un fenómeno que queremos trabajar y transformar. Eso es lo más importante. El problema es una situación transformable a través de la comunicación. Luego de eso, hacemos reconocemos los actores involucrados y jerarquizamos de acuerdo al impacto que tiene en ese problema. A partir de eso, diseñamos el mapa de actores, los caracterizamos y luego diseñamos o hacemos una propuesta estratégica que plasmamos en un árbol de soluciones. La propuesta estratégica viene siendo lo que ya conocemos como una acción comunicativa. En comunicación, una estrategia siempre se tiene que volver una acción. Lo dijo Jessica clarito ahorita. Joan Costa dice, lo que no es acción no es comunicación estratégica. ¿Sí? Es carreta, es bla, bla, bla. Entonces, cuando yo pienso en estrategia, tengo que pensar que esa estrategia tiene que generar una acción, un hacer transformador, ¿verdad? Y ahí, a partir de eso, hacemos el ejercicio del árbol de soluciones, ¿sí? En donde vamos bajando, vamos como desmenuzando todos los aspectos que deben tenerse en cuenta. Lo vamos a ver ahorita a continuación. Entre esos, el tono comunicacional y los ejes y los espacios y dispositivos, que también son muy importantes. Una vez tengas todo esto, ya lo vuelvo algo operativo, ¿sí? Algo operativo implica que tenga un tiempo, que tenga un costo y que tenga un recurso, ¿sí? Básicamente, en términos generales, eso es lo que hacemos en un plan operativo. Bueno, para empezar, la versión técnica, como les decía, es un plan de planificación estratégica concertada desde diferentes dimensiones. Aquí hay uno de los grandes cambios que tiene este ejercicio con lo que hemos hecho anteriormente. Y es que aquí no se mira el problema desde oportunidades, amenazas, sino vemos el problema desde muchas dimensiones. Ellos
en principio plantean unas dimensiones, pero las dimensiones las pone la misma situación. Y ahorita vamos a empezar a entender eso mejor. Es decir, hay situaciones que tienen una dimensión económica, otras situaciones que tienen una dimensión ambiental, una dimensión humana, una dimensión cultural, una dimensión tecnológica, una dimensión espiritual, ¿por qué no? Una dimensión, desde todo lo que hemos visto, tiene múltiples dimensiones. Entonces, lo que tenemos o lo que propone es que miremos la situación o el fenómeno desde las múltiples dimensiones y desde los múltiples saberes, ¿sí? Para que todo eso me dé la suficiente insumo para proponer una solución. Bueno, muchachos, acá tienen el cuadro que propone la autora, lo van a encontrar en el libro y en el material que voy a dejar, o creo que ya está en el aula virtual. Para mi gusto personal, es todavía muy estructurado en términos de la fluidez que proponen las nuevas teorías, ¿verdad? Debería ser un mapa conceptual, pero quiero mostrárselo como es realmente, como lo plantea la autora. Entonces, muchachos, aquí en el centro ven un cuadrito en rojo, ¿sí? En el cual vamos a poner, como digo yo ahí, el fenómeno o la situación que obstaculiza o que más bien que queremos, a través del cual queremos generar transformación organizacional, ¿sí? Acuérdense que transformación tiene muchos sentidos. Transformar algo puede ser reinventar, puede ser mejorar, puede ser solucionar, puede ser anular. Cualquier cosa que genere cambio y transformación cabe ahí, ¿ok? Entonces, en ese punto colocamos la situación. Muchachos, si no se los he dicho, creo que de ir hablando no lo he dicho claramente, pero este que están viendo acá va a ser su trabajo final. Esto es lo que ustedes van a aplicar. En últimas, mirando todo el ejercicio, ustedes al final me van a entregar esta plantilla y 2 más. Entonces, para que estén muy concentraditos en esta primera parte, ¿ok? Entonces, en este punto colocan esa situación o ese fenómeno que puede generar una transformación organizacional, ¿ok? En 2 que hay en la parte superior, uno más cerca al rojo, este primero, ahí dice causas próximas y en el de arriba dice causas básicas. ¿Qué significa eso? Las causas básicas son aspectos estructurales, o sea, de raíz que pueden estar generando este fenómeno, ¿sí? Es que culturalmente estamos acostumbrados a ser impuntuales. Eso es un tema de cultura, de raíz, ¿sí? Causas próximas. Podría ser... Disculpe, ¿podría repetir un poco nuevamente las causas básicas? Las causas básicas son las causas de raíz que tenemos que identificar. Uno podría decir las causas históricas, ¿sí? Las causas que están entrañadas en la situación. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a trabajar un tema de mejoramiento de calidad de productos, ¿sí? Entre otras porque hoy en día con este tema de emprendimientos y los nuevos negocios, la gente está más preocupada por vender que por la calidad. Entonces, ese podría ser un problema, ¿sí? La calidad en los servicios y productos ofrecidos, en la oferta de servicios. Profe, disculpe, y si el tema podría ser como apropiarse de los valores organizacionales o de los objetivos organizacionales, puede ser también una causa básica. Claro, o sea, digamos que el problema lo que quieres es fortalecer los valores organizacionales, si te estoy entendiendo, o falta de valores, si lo queremos ver como problema, falta de valores organizacionales, ¿sí? Claro, tú lo puedes poner ahí como algo en lo que quieres enfocar tu estrategia comunicacional. Acuérdense que el problema, le digo problema porque ese es el nombre que utiliza la autora, pero para mí el fenómeno, la situación, es en donde ustedes quieren enfocar su estrategia, ¿sí? Entonces la ponen ahí para que sea como el centro de todo. Y empiezan a mirar hacia la parte superior buscando las raíces. Entonces la pregunta sería,
¿por qué a esta organización le faltan valores? Entonces las raíces puede ser pues porque los dueños nunca se plantearon valores a partir de eso, o cosas peores, es que los valores de esta organización siempre han sido negativos, o porque las condiciones del entorno, los valores del entorno siempre han dado prioridad a la deshonestidad. ¿Sí? Son temas de raíz que pueden estar tan afianzados que son difíciles de transformar. Normalmente son temas de cultura organizacional, en algunos casos temas históricos. Es que históricamente nunca nos hemos llevado bien con la gente de la otra empresa o con los jefes. En las empresas familiares el tema histórico de raíz cuesta mucho trabajo, ¿sí? Están como muy metidas en el ser humano, están muy involucradas en las personas o en la organización como tal. ¿Cuáles vendrían a ser las causas entonces próximas? Ya tenemos las básicas son las de raíz, las próximas son las que están generando esa situación. Entonces usted puede decir, bueno, peleas, agresiones, por ejemplo, hoy en día se podría hablar de problemas psiquiátricos, ¿sí? ¿Qué causas me llevaron a identificar este problema? Vamos a cambiar un poquito el problema, vamos a decir un problema de reputación, o sea, mi empresa tiene muy mala fama, tiene fama de ser muy incumplida. Yo necesito generar una estrategia para cambiar eso en la imagen organizacional y en la reputación. Entonces, una causa básica es que nunca se ha tenido como política de esta empresa el cumplimiento. La causa próxima es que estoy perdiendo clientes y no he podido expandir mi negocio porque la gente tiene en su imaginario que no voy a cumplir. ¿Sí? Para ir adelantando un poquito, obviamente ustedes saben que voy a querer que esto se haga en el contexto actual. ¿Sí? Por decir algo, muchos de ustedes que trabajaron ya en sus entrevistas con ciertas personas podrían abordar desde ahí ciertas situaciones. Por ejemplo, cómo está manejando el tema de la clima organizacional en este contexto, entendiendo que ya no hay un espacio físico donde está la gente, pero que se mantiene un clima. Puede ser que estas nuevas herramientas digitales estén generándonos a los trabajadores un gran estrés laboral, ¿sí? En algunos, una soledad. Entonces es como indagar, esos serían fenómenos o causas próximas, ¿sí? Lo que acabo de ver que me llevó a pensar que ahí había una posibilidad de mejora. ¿Sí me siguen? Y las causas básicas son las cosas que están de raíz en la organización. Por ejemplo, en esta organización nunca se ha creado un sentido de equipo. Por tanto, como causa básica, como causa próxima, eso genera que nadie pida ayuda al otro. No hay un sentido colaborativo porque por principios nunca se ha generado el trabajo en equipo como un modelo de trabajo de nuestras empresas. Entonces es hacer, lo que pretende ese ejercicio es que botemos mucha corriente y miremos los problemas desde muchas miradas. Esta primera mirada es temporal, es decir, una dimensión temporal próxima y una dimensión temporal mucho más lejana. Karen, ¿ibas a decir algo? ¿No? Es que no escuché muy bien lo de causas básicas. Causas básicas son las propias de la organización, vamos a ponerlo de alguna manera históricas, ¿sí? De raíz, innatas en las organizaciones, que vienen desde el principio, que están muy afianzadas. Y causas próximas son las que vemos nosotros actualmente como un resultado de ese problema. Una causa es que se está generando mucho despido, o una causa próxima es que hay mucha devolución de productos, o una causa próxima es hay muchas quejas sobre ese tema. Pero la causa lejana es que no hay una capacitación o no se ha hecho una capacitación en temas de servicio al cliente. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea, unas son elementos mucho más lejanos que están afectando este problema y que tengo que atacar o tengo que, más que atacar, que transformar, porque si yo no transformo la cultura organizacional no puedo lograr que la gente se meta en un cuento de servicio al cliente, por decir algo. ¿Sí es más claro?
Causas próximas y causas básicas. Sí, 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 gracias. Eso en términos, si usted lo ven un poco casi temporal, o sea, una dimensión temporal próxima y una dimensión temporal mucho más atrás. ¿Sí? Lo mismo lo podemos hacer en nuestras casas o con nuestras familias o en las relaciones de pareja. Hay cosas que explotan ya, pero que fue por algo que pasó hace 3 años. Yo tengo que solucionar, sanar cosas que vienen de más atrás, que es como la causa básica, para poder sanar esa causa próxima. ¿Listo? Y ahora, en una dimensión mucho más multidisciplinar, ustedes ven en la parte siguiente, en verde, 4 cuadrantes, si se puede decir. Podrían ser más, podrían ser los que ustedes consideren. ¿Qué es lo que pongo ahí? Ya tengo claro ese fenómeno, ahora voy a ver más en el impacto que tiene en diferentes dimensiones, ¿sí? Por decir algo, voy a cambiar me voy a reinventar y como ahora no puedo vender, conozco el caso de las industrias licoreras, como ya no puedo vender licor, ahora vendo alcohol, voy a encontrar en las causas próximas, ¿cuáles habría? Tengo la posibilidad tecnológica de generar el cambio, ¿sí? de producir alcohol. Y tengo como causa básica que mi organización tiene una misión enfocada en la generación de productos a partir de alcohol. Estoy poniendo ejemplos, ¿sí? No sé si los enredo, pero me acordé en este momento de un caso de reinvención. ¿Qué es lo que debo hacer después? Mirar esa situación desde múltiples dimensiones. ¿Qué proponen acá? ¿Qué propone ella en principio? Que se mire siempre desde el componente productivo, es decir, cómo ese fenómeno está afectando, impactando el componente productivo. ¿Cuál es el componente productivo? Ahí encuentran algunas cosas. La operación, ¿sí? El proceso, las materias primas, la cadena de valor, es decir, las cosas que le agrego yo para que ese resultado final sea el mejor. La comercialización, la logística, o sea, cómo ese fenómeno impacta o interviene en ese componente productivo. ¿Es claro? Entonces, una vez yo veo el fenómeno, contesto ese primer cuadrito. Ok, desde lo aspecto operacional, casi como un checklist. Ahí, bueno, ustedes colocan el checklist y decir, aspecto organizacional, sí lo cambia por tal y tal motivo. Les voy a poner otro ejemplo, tal vez lo entiendan mejor. El fenómeno del teletrabajo como nueva opción o nuevo modelo operacional en mi organización. ¿Y cómo lo voy a abordar desde la comunicación ese tema? ¿Qué causas básicas hay? Bueno, la primera causa básica es, ay, perdón, medio muevo el cursor y... ¿Qué causas básicas tengo yo? Bueno, una situación de confinamiento que no me da espera. ¿Sí? ¿Qué causas básicas puedo tener? Hay una buena estructura organizacional que me permite hacer teletrabajo con más facilidad porque la gente sabe cuál es su rol y cuál es su función y cuál es su jerarquía, ¿sí? Entonces, trato de ubicar. Este es un ejercicio que, por supuesto, no es de una persona. Ya se los he hecho muchas veces. Es un ejercicio conversacional. ¿Cómo ve cada persona el tema? En este caso, cada actor organizacional. Digamos que esto lo debería yo hacer con los actores organizacionales. En las condiciones ahorita actuales no lo vamos a poder hacer desde tantas miradas porque no los voy a poner en ese trabajo en este momento. Pero por lo menos desde una mirada. Puede ser la misma persona con la que ya trabajaron el ejercicio de la entrevista o puede ser una nueva, como ustedes quieran. Pero entre lo que ustedes observan como persona, digamos, al margen de la organización y con la persona que está dentro de la organización. Por supuesto que si tienen acceso a más actores, pues mucho mejor. Ahorita vamos a ver el tema de los actores para que empiecen a pensar. Por otro lado está el componente social. El componente social está todo lo que tiene que ver con el ser humano, con el entorno humano de la organización, teniendo en cuenta que son los trabajadores, son las personas en el entorno, la comunidad, los proveedores, todo el que desde el componente humano se ve afectado. Aquí hablan de varias cosas. El entorno cultural, ¿sí? No es lo mismo decir que vamos a hacer teletrabajo en Santa Marta que en
Bogotá o en el Amazonas, por muchas condiciones. Entre esas, lo cultural, lo social, lo antropológico, lo geográfico. No es que tengan que contestarlas todas, es que ustedes digan, ahí impacta, ahí interactúa, interviene, no solamente porque impacte, sino porque también este componente puede intervenir o puede afectar ese fenómeno. ¿Ok? Desde el capital intelectual, desde el conocimiento, el aprendizaje y desde lo histórico. O sea, este es el componente humano, este es el componente operacional. Desde el componente organizacional, ¿cómo afecta en términos funcionales, en términos legales, administrativos, en términos de mi misión, mi visión, mis políticas, todo el tema de construcción y filosofía empresarial? Y aquí hablan en términos económicos y de mercado. Y aquí pues obviamente hablamos ya propiamente de ese mercado, de esa demanda, de las condiciones actuales, que bueno, hoy en día más válido no puede ser, pues porque todos los problemas los tenemos desde lo económico y desde el mercado. No hay clientes, porque no están encerrados. Para unos negocios, para otros sí. Los clientes cambiaron en su modelo de compra. Entonces, todo lo que tenga que ver con el marketing y con el tema del impacto económico en el mercado, ahí está. ¿Es claro esa tercera parte, diría yo? Repito, primera parte, identificar el fenómeno o situación que puedo transformar en una organización desde la comunicación. A partir de ese fenómeno, identificar las causas próximas y las causas básicas. Y luego, analizar los componentes que pueden estar afectando o que se vean afectados por ese fenómeno. Aquí les planteé 4, pero fíjense, en las condiciones actuales, el tema ambiental, el tema tecnológico, el tema psicológico, aunque el psicológico puede estar en lo social, pero hay otros elementos, especialmente, creería yo, fundamental ambiental, que podría también hacer parte de estas dimensiones. ¿Es claro? ¿Hay alguna duda? Igual este tipo de cosas hay que cacharrearlas, ¿sí? Si hay una ausencia en algunos componentes organizacionales. ¿Cómo? Repíteme otra vez, por favor. Si hay alguna ausencia entre algunos componentes organizacionales, podría ser que no tenga ningún impacto en lo organizacional o en lo productivo, pero sistémicamente, viendo en nuestro paradigma de la comunicación estratégica, sistémicamente, todo fenómeno tiene que tener alguna interacción con todos los elementos organizacionales, ¿sí? Entonces puede que no sea tan de alto impacto, o puede que sí, pero hay que revisarlo, ¿sí? Fíjense que... Los componentes es lo que tiene, lo que no tiene no se pone. No se pone, o se podría poner en términos de no hay un impacto significativo, pero no como mirándolo tan a la ligera, o sea, por eso acá yo les pongo todas las posibles categorías que tienen que tener en cuenta para ese análisis. ¿Sí? Profe. Es como hacerle un análisis muy profundo al fenómeno, no tan básico como cuando lo hacemos en PECO, que uno dice, bueno, el problema es que no vendemos, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos esto. Aquí es ver, no vendemos desde lo productivo, no vendemos desde lo social, no vendemos desde lo organizacional, no vendemos desde lo económico y de mercado. Señora. Ese impacto puede ser positivo y negativo, o sea, lo podemos colocar los dos. Correcto. Por ejemplo, el componente social puede transformar de una manera significativa ese fenómeno, pero en otras condiciones, por ejemplo, el componente tecnológico, en este momento, el que no tiene tecnología, el que no puede estar en lo virtual, está complicadísimo, ¿verdad? Fíjese que en este contexto, esto es súper válido. Fíjese que esto les da a ustedes la posibilidad, desde el diagnóstico y de la investigación, ser mucho más holísticos, no quedarse con lo puramente fragmentado y lo puramente instrumental de haga y solucione, es explorar un poco más. En principio con un ejercicio como eso, pero uno en la vida debería volverse muy así, ¿no? Es decir, cada vez que se enfrenta a una situación, verla
en 360 grados, ¿sí? Verla desde todos los aspectos, teniendo, acuérdense lo que decía Kobe en este artículo que ustedes leyeron, desde las 4 dimensiones del ser humano, que luego son las 4 dimensiones de las organizaciones, desde lo físico, espiritual, emocional y desde lo cognitivo. Bueno, cuando tengo todo esto también me voy y aquí en la parte de abajo van a encontrar síntomas. Eso que la autora llama síntomas son las evidencias del impacto negativo que está generando esta situación, ¿verdad? Aquí sí pueden entrar mucho los indicadores de productividad, indicadores de calidad, indicadores de excepción, cualquier cosa que ustedes vean, indicadores de venta, se han bajado las ventas, se han bajado, o de imagen, ¿sí? Si hay indicadores cuantitativos o cualitativos que demuestren que se está impactando en la imagen, en el nivel de confianza del público, por decir algo, ahorita el tema del hospital, ¿cómo es que se llaman? Barreneche, Julio Barreneche. Bueno, el hospital pues entró en una situación de desconfianza después de la súper mala imagen que acaba de aparecer en los medios, ¿verdad? Entonces, no sé, seguramente no les va a interesar hacerlo, pero en una organización que se enfrente a una situación de esta, tiene que inmediatamente reaccionar a cómo vamos a solucionar esto, ¿sí? O sea, cómo vamos desde la comunicación, en nuestro caso, cómo lo vamos a solucionar. Entonces, los síntomas, como en la vida misma, son indicadores concretos, ¿sí? Deserción, baja productividad, cosas muy concretas. Y en la parte final, consecuencias son a largo plazo, o sea, impacto financiero en detrimento del patrimonio de la organización, en detrimento de la imagen, de la reputación, de los aliados, cosas que más que un síntoma viene a ser un impacto fuerte en la organización en este momento. ¿Sí? Por ahora vamos a pasar a la siguiente para que luego hay un sonido ahí como raro. Creo que es Juan José. Aquí me aparece como de viento o algo así. Bueno, Profe, dime. en esas consecuencias a largo plazo, o sea, son como partes que están afectando o problemas que están afectando a la organización ahora mismo, pero que también podrían afectarla en un futuro. Y más Si en no se un futuro. solucionan ahora. Claro, exacto. Sí, cosas que pueden estar ahorita generando un daño, pero que no es un daño para ahorita, sino un daño que puede generar un daño mayor al futuro. No, es que en las redes se está diciendo que somos ladrones. Eso ahorita suena como hay que solucionarlo porque es una consecuencia de que haya un problema organizacional que está generando esa perspectiva, ¿verdad? O sea, o ese pensamiento. Pero eso se puede convertir en un tema de reputación, un daño reputacional muy grande. Entonces, hay unas consecuencias, unas evidencias también de un daño a corto plazo, pero que ustedes tienen la capacidad de analizar como un daño a largo plazo. ¿Sí? Entonces, fíjense que, digamos, técnicamente no es difícil de hacer, es muy práctico, es una matriz, es un gráfico, pero es muy interesante porque más que eso es un ejercicio mental de ver los problemas desde múltiples dimensiones, ¿ok? Y desde las causas hasta las consecuencias y en muchas dimensiones, ¿ok? Eso es lo que se plantea el ejercicio. Y esta primera parte nos va a hacer un diagnóstico de la situación. O sea, nos va a mostrar esa situación desde todos los elementos que tienen que ver. ¿Karen? Bueno. Le quería comentar que aquí en Plato hay un caso que pues lo puedo relacionar con esto. Hay una empresa, Mediden, no sé si la han escuchado, No. donde no se le ha generado el pago a los empleados a más de 2 años, entonces a uno les deben 8 millones, a otros 2. Entonces yo diría que la próxima de eso serían las quejas, porque ya presentaron, ayer salieron en el noticiero de aquí de Plato, presentaron quejas los enfermeros, y entonces estaban diciendo que el gerente de esa empresa vino aquí a Plato y no sabía que había muchos enfermeros, había más de 30 enfermeros, entonces él dijo, ¿cómo es posible
que, bueno, aquí haya más de 30 enfermeros cuando nada más debe haber 15. Entonces, pues yo diría que la próxima de esas son los despidos, porque despidieron a la gente porque no le han pagado o la gente se sale, pero buscan a nuevos enfermeros que no saben del problema. Correcto. Mira, tienes un caso bien interesante para trabajar. ¿Ok? Si tienes acceso sería muy... Y eso es lo que quisiera, que fueran casos reales, casos en donde no tiene que ser la superorganización, pero que ustedes sientan que pueden aportar y pueden revisar, porque el primer ejercicio es volverse ustedes comunicadores estratégicos, es decir, holísticos, sistémicos, que sean capaces de hacer cruces, pero cruces en términos, como ven acá, solamente de una problemática. Entonces, de aquí, de la versión técnica comunicacional, saldría el diagnóstico. ¿Qué debe hacerse después? Digamos que el siguiente fase es identificar el mapa de actores. Este cuadrito, este redondelito que encontré por ahí me pareció muy chévere porque casi que es un checklist de actores que les permiten a ustedes poder mirar en 360 también los actores. ¿Por qué? Porque casi siempre decimos el cliente y el empleado. Hay muchísimos más actores que pueden estar interviniendo en una situación. Entonces, a partir de la versión técnica, como digamos en una hoja en paralelo, saco todos los actores que veo yo involucrados, ¿sí? Por ejemplo, en el componente social me resultaron los vecinos de mi empresa. En el componente productivo, los choferes. En el componente, es decir, todo actor, ser humano o público o colectivo de personas que intervienen en toda la problemática. Entonces es simplemente coger este cuadro y empezar a identificar desde actores. ¿Qué actores están generando causas básicas? ¿Qué actores? En esa doble vía de quién está generando y quién se ve afectado. Es importantísimo, ¿sí? ¿Qué es causante o es víctima, si se puede decir, o afectado por la situación? Una vez tengo eso, aplico esto que se llama la matriz sociocultural de actores comunicacionales. ¿Cómo se hace esto? En el primer cuadro, acá donde ustedes ven actor, se coloca el cargo, la función que cumple esa persona, ¿sí? Por decir algo, proveedor, personal de aseo, enfermeras, médicos, ¿sí? ¿Qué rol hacen ellos ahí? El proveedor, traer insumos. El enfermero, apoyo en salud, no sé qué más puede hacer. Médico, atención a pacientes. O sea, cada persona con un rol claro, un actor con, digamos, una denominación muy clara y con una acción muy clara. ¿Qué se hace después? Ustedes ya ven ahí, entonces lo que se propone en los autores, saber qué aporta el personal de aseo, qué aporta el proveedor, aporta el conocimiento sobre la materia prima, aporta productos de buena calidad, aporta cumplimiento, aporta responsabilidad. ¿Qué aporta el señor de aseo? Aporta pues menos riesgo, aporta, en fin, todo eso. Luego, ¿qué interés tiene él en este problema específico? Podría ser, si es el patrón, en el caso de lo que nos contaba ahorita Karen, el interés es salvaguardar el patrimonio empresarial, pero el interés del enfermero es tener su salario al día. El interés del proveedor es que me paguen a 30 días, no a 40. Las necesidades básicas, qué expectativa tiene el futuro y que a partir de eso puede generar acciones específicas. ¿Cómo se debería hacer una matriz sociocultural? El comunicador, a partir del BTC, de la versión técnica comunicacional, identifica a los actores, va a donde los actores y en una metodología, una técnica inactiva, averigua todo esto, ¿sí? Deberían ser grupos focales, deberían ser entrevistas, deberían ser reuniones de trabajo en donde la misma gente
desde el ser humano, o sea, cada persona diga, ¿qué estoy aportando yo? ¿Qué conocimiento le estoy aportando a la organización? ¿Cuál es mi interés en esta organización y en esta situación? ¿Cuáles son mis necesidades básicas? ¿Cuáles son las expectativas de futuro? Ser el mismo actor. Alguien está hablando, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ser el mismo actor el que proponga cómo puedo solucionar esta situación, ¿sí? En esta situación en la que estamos, pues no van a poder hacerlo con todos, pero por lo menos hagamos el ejercicio con un actor que nos pueda resolver esto. La conversación es una conversación de doble vía, de preguntas y respuestas, en que ustedes van a estar pues como moviendo la conversación para que las personas, el actor, pues llegue a lo que nosotros queremos, y esa es la propuesta de desarrollo o transformación, ¿sí? Este, muchacho, sería el segundo, la segunda matriz que van a tener que hacer, ¿sí? Como les digo, en lo mínimo es que por lo menos haya un actor. Pero si ustedes pueden hablar con 2 personas de la organización, mucho mejor. Y si hablan con 3, muchísimo mejor. Bueno, ¿está claro? Profe, una pregunta en la parte de actor y rol. Por ejemplo, un actor podría ser, por ejemplo, el gerente. Y el Ajá, rol que cumple él dentro de la organización sería, por ejemplo, según decir, que él es el que toma las decisiones de esa perfecto. empresa. Total, toma decisiones, abre nuevas, no sé, se me ocurren ahorita varias cosas, pero fíjese, el rol lo debe determinar el mismo actor. No es lo que yo vea que tú haces, es lo que tú sabes que tú haces, ¿sí? Y poner a la gente a pensar, a partir de su rol es bien significativo, porque hay gente que dice, no, pues yo soy el de supervisor, bueno, pero ¿cuál es tu rol en qué aportas? ¿Cuál es tu aporte? Y hay gente que realmente no tiene claro cuál es su aporte. Mientras que tú dices, no, es que si yo no hago esto, de pronto el cliente se muere. Si yo no reviso bien esto, ¿sí? Entonces, el ejercicio está pensado para hacerlo conversacionalmente, ¿ok? Bueno, Profesora, necesidades básicas. necesidades básicas, por ejemplo, si el interés acá es el salario, el enfermero lo que su interés primordial es tener su salario al día, la necesidad básica es mi familia, el estudio, el crecimiento o sea, mi mejoramiento de vida, mi necesidad básica, bueno, casi siempre son cosas como esas, ¿no? Por ejemplo, en un empleado, pues lo primero que todo es su sostenimiento personal y familiar, el estudio es otra necesidad básica. Puede ser solucionar un tema mucho más específico de enfermedad o qué sé yo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer que el actor lo diga. ¿Qué expectativas tiene el futuro? Que esta empresa crezca, que haya 20 camas más, que vendamos en otra ciudad, que, bueno, lo que ustedes quieran poner ahí, dicho por el actor. Y finalmente, ¿qué acciones podría usted desarrollar para lograr eso? O sea, pasar de eso que usted tiene como interés a que sea una realidad. Y ahí ustedes van a hacer un acoplamiento de muchas miradas de una misma problemática. ¿Es claro? Bueno. Listo, profe. Vamos con la tercera. Fíjense que se los hice fácil porque no les voy a meter marcas racionales porque de pronto ahí nos enredamos. Miren acá un poquito cómo se caracteriza un actor. Vamos a ver, creo que acá está un borrosito. Voy a hacerlo acá para que vean mejor. Ok. Ay, un segundo. Entonces, esto es un ejercicio que aparece también en el libro de las metodologías. Entonces, ellos proponen buscar vamos a ver este, por ejemplo. Un segundito que esto se me corrió. Aquí hay una definición de actores por el rol
social, no dentro de una organización, sino es mucho más dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, los industriales que exportan o no exportan, estamos, me imagino yo en este caso, están hablando de organizaciones muy grandes, ¿sí? Entonces, en este primer manera o esta manera también de hacer una clasificación de actores, es que ellos ponen en la parte superior unas acciones o unos roles claves, los que producen. Entonces, el que produce es el señor del campo, el que produce es el señor de la empresa de zapatos, el que produce es el señor de la empresa de carros, en fin. Los que educan, entonces habría que pensar en los profesores. Estoy hablando de una manera de abordar o de identificar actores. Entonces, ella propone esta caracterización de actores para que uno se pueda también ubicar. En una empresa uno podría hacer el mismo ejercicio, le quitan de aquí para abajo y ponen los que producen, los que definen políticas, los que asesoran, los que producen, los que ordenan, podrían poner los que venden, los que atienden, los que apoyan la logística, es decir, ustedes ponen la caracterización y de ahí para abajo identifican personas o grupos específicos. ¿Sí? No sé si lo ven y lo entienden. Acá hablan, por ejemplo, los que legislan, entidades del gobierno, municipal, provincial o nacional. Entonces, este cuadrito les puede ayudar mucho a identificar el público, antes público, ahora actor, de acuerdo a sus características. ¿Ok? Este cuadrito no lo tienen que hacer, esto es un cuadro de apoyo para que tengan una idea. Vamos entonces nuevamente a repasar los dos que van a por ahora y tenemos el cuadro, la versión técnica comunicacional y la matriz sociocultural de actores. Profe, el Los último dos para que cuadros. le pregunto ahorita, disculpe. Otra vez, ¿cómo? ¿Se acuerda lo que le pregunté ahorita sobre, ya le voy a decir, que eran Se te distorsiona. Dale otra vez despacito que se te está distorsionando al final. O si no, ¿Se escríbelo. acuerda ahorita que le pregunté a usted sobre los Sí, componentes? sí. No me ha quedado muy claro solamente esa parte. Los ¿Por qué? componentes. Porque, por ejemplo, si quiero analizar, pues la empresa que conozco, pues esa empresa carece de visión, carece de una estructura organizacional, no sé si poner solamente lo que ellos tienen, de lo que tienen los componentes, o poner ahí que no los tienen. O sea, la verdad te estoy viendo un poquito mal, pero estoy tratando de entenderte. Tú me estás diciendo que de pronto en el fenómeno que tú quieres revisar, no todos tienen estos componentes. No, profe. Exactamente, exactamente. Ah, sí. Okay. O sea, por ejemplo, la empresa que conozco carece de una misión, de una visión Claro. y de una historia empresarial, que es lo que en cierta parte genera un poco de comprensión o de trabajo en equipo o una armonía dentro de la empresa. La pregunta es si dentro de los cuadros de los componentes solamente voy a poner lo que las empresas o la entidad tiene o con la entidad carece. Las dos cosas. Primero las dos cosas. La idea es que el componente lo analices entre lo que tiene, lo que le falta, lo que está. Casi que sería hacer en cada componente un mini DOFA, ¿sí? Componente productivo. Mirando siempre el problema, ¿verdad? No te vas en términos generales, sino para este problema, ¿qué tiene bien, qué tiene mal en el tema, o qué aporta o qué no aporta, o qué obstaculiza desde el componente productivo? Entonces, la primera pregunta, la primera respuesta es, tienes que mirarlo desde lo que tiene y desde lo que no tiene, o sea, en total. Lo segundo, yo les decía al principio, puede que no sean necesariamente estos 4 componentes o dimensiones. Por ejemplo, si yo estoy en una fundación, de repente el tema mercado y economía no me toca, no tiene que ver con mi organización, entonces puedo trabajar 3 o puedo meter aquí el tema ambiental o el tema de responsabilidad social, que sería muy interesante. Entonces,
estos 4 son los propuestos por la autora, pero ustedes pueden jugar con estos 4 dimensiones y acomodarlas un poquito a lo propio del fenómeno que estén trabajando. Si es eso, Omar, lo que te soluciona o no. Sí, profe, muchas gracias. Estoy más claro. Profe, y yo creo que él también se refería a que, por ejemplo, si ese problema afecta a un componente, pero no tanto como afectaría a otro, si también es necesario colocarlo. Sí, es necesario Exactamente. colocarlo. Es necesario colocarlo. De pronto en uno te va a salir un componente mucho más robusto en el análisis y en el otro mucho más sencillo, ¿no? Todo en esta parte todo está bien. Sí, todo está bien, ¿no? O el impacto es muy bajito, pero resulta que en el componente social, todo el problema está en el componente social. Eso puede pasar. Si ustedes determinan que, por ejemplo, no hay necesidad de meter el componente organizacional, no lo metan, pero ¿qué pasa? Que si, en el caso nuestro, si yo lo reviso y me doy cuenta que si hay un componente, pues ustedes van a tener que dar explicación de por qué no tuvieron en cuenta ese componente. ¿Sí? Bueno. Ok. Vamos en este segundo, esta es la primera, la versión técnica, la segunda es la matriz sociocultural y esta, muchachos, es la más importante. Espérense, voy a agrandar esto. Y es lo que se llama el árbol de soluciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes vienen con la matriz sociocultural en donde termina con unas acciones propuestas por el actor, ahí es donde vamos a tomar esa acción. Entonces, fíjense que la parte final, ¿sí alcanzan a ver bien las palabras o está muy chiquito? Sí se ve, profe. Bueno, Sí se ve, entonces profe. vamos a empezar por el actor. Vamos a poner un ejemplo. El actor gerente. Voy a poner varios ejemplos para que y acuérdense que allá les dejé la ruedita de públicos actores. El actor, ahora que oigo a Kevin, la voz de Kevin, el actor alcalde, el actor comunidad, el actor prensa, el actor, qué sé yo, los que ustedes quieran y obviamente acuérdense que esto no es que yo lo ponga, sino que yo tenga una conversación, tenga una relación de conversación con ellos para que realmente el ejercicio sea hecho de una manera desde la base o el principio de la alteridad, ¿ok? Profe, y una enfermera también podría entrar como un actor. Total, todos. O sea, Ok. entre más podamos desmenuzar los actores, mucho mejor. Eso es una de las grandes fallas que podemos tener que cuando decimos, no, empleados, bueno, todos los empleados son lo mismo, entonces cojamos cualquier empleado porque da lo mismo. No, el empleado, si ustedes se acuerdan el libro que vieron de a la Coloca el carga mismo actor que público. ¿Quién me está preguntando? Oí la voz, pero no reconocí quién me habló. yo, Karen Monsalve. Karen, me preguntabas que no te interrumpí. Karen. Bueno, para recordarles, hasta cuando trabajamos con el PECO o en el PECO hablamos de públicos, aquí ya hablamos de actores. Y ese cambio, ese chip es bien importante porque cuando hablamos de actores estamos hablando de acción, de actúan, por tanto afectan. Entonces yo tengo que hablar con los actores, yo no puedo hablar de un público como si fuera un ente ahí, acuérdense la fractalidad, tengo que ir allá y hablar con los públicos hechos actores, ¿verdad? Y convertirlos en actores co-creadores. Entonces, por ejemplo, Kevin, si yo tengo un problema con la prensa y entonces la prensa dice, no, es que la alcaldía nunca informa nada. Bueno, voy a hacer una reunión con ellos y decir, ¿cuál es el problema? O sea, el problema es, bueno, vamos a ver aquí unas condiciones para co-crear con ellos, ¿sí? De pronto no todo lo que digan los actores se puede hacer, pero es llegar a acuerdos de negociación con los públicos y aprender y obtener ese conocimiento que tienen ellos, que de pronto yo en mi visión completa no lo he podido identificar y ellos sí me dicen, mire, es que la página está fallando. Ay, yo no me había dado cuenta. Por decir cualquier cosa, ¿ok? Bueno, entonces, se coloca aquí el actor
que en este caso, como les digo, ustedes trabajan con un solo actor porque pues no podemos por tiempo y por condiciones, pero que en la vida real sí lo pueden aplicar y lo deben aplicar con muchos actores. Luego miramos la marca de racionalidad. Yo les voy a, lo que pasa es que la marca de racionalidad es una cosa mucho más filosófica, mucho más compleja, pero la marca de racionalidad la vamos a aplicar aquí es como en términos de jerarquía comunicacional, como voy a hablar. Por ejemplo, la marca de racionalidad con el gerente es una comunicación de jerarquía, literal, ¿verdad? La marca de racionalidad con mis clientes es una comunicación horizontal, en donde yo puedo hablar mucho más de pares con ellos. La marca de racionalidad con los empleados pues una jerarquía inversa. Entonces, después, ya ahorita les explico mejor lo de marca de racionalidad porque es un poco más complejo, ¿ok? Si no, de todas maneras, esa no es la parte que más me interesa ahorita porque eso tiene otros componentes. Por ahora lo que quiero es que se ubiquen en los otros tipos de comunicación. Entonces, cuando voy a la siguiente dice dimensión de la comunicación. ¿La ven ahí? El tercer cuadro, tercera columna. La dimensión, recuerden que veníamos trabajando unas componentes. Aquí empezamos a hablar de la dimensión de la comunicación en sus términos. La dimensión de la comunicación en términos de marketing, en términos organizacionales, operacionales, de filosofía empresarial. ¿En qué dimensión le voy a hablar? Voy a hablar con este actor, ¿sí? Con el público, pues lo más seguro es que va a tener que hablar en la dimensión de mercado, o puede ser que hable de la dimensión económica, ¿sí? Con los trabajadores, estoy hablando desde la dimensión cultural, desde la dimensión salarial o económica. Es decir, ¿en qué dimensión estoy comunicándome con el público? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo hablar con mis trabajadores desde la dimensión ambiental, porque quiero que eso sea como el mundo, el entorno, el contexto en el que estamos ubicados. Pero puedo hablarles desde la dimensión económica y hablarles de todas las políticas actuales económicas en la crisis. Luego tenemos el vínculo comunicacional, ¿sí? El vínculo comunicacional normalmente es cuál es el contacto que debe tener o sea, cuál es el otro actor con el que se contacta. Por ejemplo, el gerente en estas condiciones, en este fenómeno que estamos mirando, tiene que comunicarse con quién. Por decir algo, recursos con humanos. el empleado, con recursos humanos, con el rol específico con el que tiene que contactarse, ¿sí? Cuando hablo de vínculos, fíjense que no dice vínculo, dice vínculos. El gerente con quién tiene que vincularse comunicacionalmente. Habrá otros con que no. Por ejemplo, el gerente no necesariamente tiene que hablar con el proveedor. El gerente, pongámoslo en el caso de la alcaldía, para un tema propio del tema de la crisis, no necesariamente es el que tiene que hablar con prensa. El que tiene que hablar con la prensa es el secretario de salud. Entonces ustedes, no ustedes, sino con el actor, tienen que identificar con quiénes me comunico. Los vínculos comunicacionales, con quiénes me tengo que comunicar necesariamente en este fenómeno. ¿Sí es claro? Profe, y puede ser con varios vínculos. Por eso pongo vínculos, porque pueden ser muchos. En el ejercicio, digamos, en la teoría que propone Mazzoni, ella lo pone en un cuadro como este, ¿sí? Yo insisto en que yo creería que no debería ser ya cuadros, para mí esto debería ser un mapa conceptual, ¿sí? Entonces yo tengo acá al gerente y alrededor todos sus vínculos comunicacionales. En un ejercicio hecho con más tiempo, digamos, un trabajo mucho más de investigación, más concienzuda, eso se puede hacer a través de grupos focales, de entrevistas, de un trabajo mucho más formal desde lo académico. Pero bueno, lo importante es que cada quien identifique cuáles son los vínculos, ¿ok? Permítame un segundito que se me está descargando el teléfono, el portátil. Hasta ahí está muy enredado, muchachos. Muy raro. Fíjense que es un cambio total de lenguajes, un cambio total, pero pues es un ejercicio interesante para hacer y por qué no empezarlo a aplicar en su trabajo.
Bueno, luego de eso tenemos el eje comunicacional. Entonces, vamos con el gerente que se tiene que comunicar con 3 públicos, vamos a decir, con, con recursos humanos, tiene que hablar con aliados estratégicos, bancos, por ejemplo, y tiene que hablar con la alcaldía. ¿Sí? Vamos a decir. Cada uno tiene un eje comunicacional. ¿Qué viene siendo el eje comunicacional? El objetivo o más bien el mensaje objetivo. ¿Cuál es el eje comunicacional? Con el banco tengo que generar un eje comunicacional de confianza. O sea, tengo que hablarle de confianza, tengo que mostrarle que soy una empresa confiable, tengo que hablar de confianza. Con la alcaldía tengo que demostrarle que soy, no sé, legalmente apto, no sé, estoy inventando cosas. Competente. Es decir, ¿cuál es con cada uno el mensaje? Ah, les decía que porque esto está hecho como Excel. En Excel ustedes saben que estas filas se pueden ir anchando, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir creciendo el cuadrito en la medida que ustedes vayan encontrando. En el aula virtual están en Excel, ¿sí? Para que sea mucho más fácil de manejar. Entonces, hay que identificar con cada vínculo comunicacional cuál es su eje comunicacional. ¿Listo? Ahora vienen los tonos y lenguajes. ¿En qué tono? El tono que es básicamente lo semántico que da a tener esa comunicación. Voy a hablar de confianza, se lo voy a dar en un tono racional, en un tono emocional, en un tono amenazante, en un tono retador, o sea, ¿cuál es el tono comunicacional? Hay situaciones en donde hay que cambiar el tono, ¿sí? El tono victimizador, entonces, mire, yo estoy en esta problemática, o sea, yo no llego exigiendo, sino llego mostrando lo víctima que soy yo de esa situación. O sea que el tono y los lenguajes básicamente es cómo voy a escribir, redactar, mostrar desde lo gráfico, lo no gráfico, ese mensaje. ¿Sí es claro? En tono y lenguaje va todo lo que tiene que ver con la construcción del lenguaje gráfico, no verbal y verbal. ¿Ok? ¿Qué palabras voy a utilizar? ¿Qué manera? En lo no verbal, pues también está todo lo que es auditivo. ¿Qué más sería? Auditivo, perceptivo, kinéstico, todo lo que yo pueda hacer para llevar ese mensaje. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta que ahorita en estas condiciones el eje comunicacional está utilizando mucho el tono emocional. En muchos casos, digamos, hay otros casos de salud pura, de temas de salud, en donde es muy racional el tono comunicacional. En otros están invitando a que la gente se quede de una manera mucho más emocional por tu familia, por tus hijos, la música que se pone de fondo, las imágenes que se utilizan, todo eso hace parte del tono. ¿Ok? Ahora bien, viene lo que se llama el espacio o dispositivo de encuentro. ¿Recuerdan que por allá adelante les hablé de los espacios de encuentro? Bueno, los espacios de encuentro o los dispositivos son esos, lo que nosotros vendríamos a decir, herramientas de comunicación que vamos a utilizar. ¿Cuál es un espacio? Hoy en día, Instagram. Instagram es un espacio de encuentro entre mis actores y yo o mi organización. Twitter es otro espacio de encuentro, es un dispositivo o espacio de encuentro. ¿Qué es otro espacio de encuentro? Una reunión. ¿Qué es otro espacio de encuentro? Una cena, una fiesta de empresa. Todo espacio que yo construyo para poder entrar en esa conversación es un dispositivo de encuentro o un espacio de encuentro. ¿Les es claro? Un boletín, un mensaje audiovisual, un mensaje por WhatsApp, es un espacio de encuentro. ¿Qué hago yo? Cuando a mí me escribe alguien y me dice, profe, no puedo entrar por tal cosa, yo le contesto y digo, oye, sí, yo también tengo problemas. Estamos generando una conversación. En algunos casos es una conversación en tiempo real, en otras puede ser de otra manera, ¿sí? Yo te mando algo y espero que tú me contestes de alguna manera, ¿ok? En comunicación todos son espacios de encuentro, deben ser.
Cuando no hay encuentro, lo que hago es como cuando yo mando de un helicóptero un papel y si lo recibo bien, y si cayó al piso bien, o sea, que no tengo ni idea ni a quién le llega. Cuando yo pienso como un encuentro, tengo que buscar una manera en que logremos conectarnos con ese actor. ¿Sí es claro? Yo no sé si ustedes se me durmieron, se me fueron, Sí, profe, sí. ¿sí? Bueno, Ay, Ahí Dios. estamos. Estamos, ¿qué profe, que estamos. pasó? ¿Está muy No, pesado? no, aquí estamos. Mire que son solo Muy- 3. Profe, una pregunta, ¿eso es para decir una Sí. semana? No, no, eso es para es que yo no tengo ahorita la fecha, pero yo sé que corrieron una semana más los parciales. Perdón, los exámenes. Si no estoy mal, es que estaba buscando cuando ustedes, cuando entramos, que debía haber tenido el calendario acá. Creo que llega hasta la primera semana. Ustedes no les han dicho exactamente. Es la primera semana, profe. Primera semana de junio. Entonces, ya es una decisión con ustedes. Si ustedes, depende de sus trabajos y sus otros temas, si lo dejamos para la primera semana de junio o para la última semana de mayo. O sea, no la próxima semana, sino dentro de 15 días. ¿Sí? Profe, pero cualquier cosa podemos ir adelantando y usted nos va asesorando. Pero por supuestísimamente que esa es la razón. Entonces, por eso creo que estuvo hasta mejor haber hecho este cambio. O sea, la idea era que hoy íbamos a hacer lo de inglés y esta trabajo, pero bueno, menos mal no hicimos lo de inglés hoy porque esto era importantísimo que quedara claro hoy. ¿Ok? Profe, pero igual dentro de 15 días ya es la primera semana de junio. Ya, no me digas, porque entonces es Sí, para... sí, señora, ya la Yo creo que señora dentro ya. Sí, ya no es necesario lo de es que, inglés. es que se nos vino esto encima. Ay, Dios, a mí con esta virtualidad creo que se me corrieron los tiempos. Sí, pero Profe, igual, y este trabajo es individual. no. Este trabajo lo vamos a hacer. Los grupos son como de a 3 o 4. 4. Bueno, el Bueno, mío, no sé vamos a si usted hacerlo de lo, 4 si usted me precisamente lo permite. para lograr esa conversación que quiero que tengan. Es decir, como no podemos ir a las organizaciones tan fácilmente, ustedes van a hacer el ejercicio de pensar como organización, pensar como cliente, pensar como empleado, pensar como enfermera, pensar como médico, ponerse en el rol de él y jugar ese papel, ¿ok? O sea, ser nosotros mismos nuestros actores y así desarrollar Pero bueno, ojalá uno, por lo menos uno que sea de la organización como tal. Y ustedes hacen los otros roles, ¿ok? Ok. Es decir, lo que yo quiero es que sea un ejercicio de análisis conversacional. ¿Sí? Bueno, Ah, listo, profe. voy a seguir acá. Este no es tan necesario, pero vamos a colocar lo que es la competencia del comunicador. Entonces, en este campo estamos hablando del gerente que tiene que hablar con la gente de recursos humanos un tema específico que es un eje comunicacional con un tono específico por un medio. Fíjense que el espacio del dispositivo es el medio, como lo hemos hablado siempre. O sea, en nuestro argot hablamos de medios de comunicación, acá estamos hablando de encuentros de comunicación o espacios de comunicación. ¿Qué papel juega el comunicador? Entonces el comunicador es un facilitador, el comunicador es apoyo logístico, el comunicador es un productor del encuentro. O sea, ¿qué voy a hacer yo como comunicador ahí? ¿Ok? Y las variables retadoras son básicamente los indicadores de gestión resultados, o sea, perdón, no retadoras, no, reveladoras. Las variables reveladoras son las que demuestran resultados, las evidencias, podrían decirse, ¿sí? De lo que queremos hacer. Queremos tener 3 reuniones, queremos hacer 7 comunicados para la prensa, en fin, cosas mucho más concretas. Y aquí, donde hablamos de acciones a desarrollar, esto que estoy haciendo ya, ¿qué acción va a generar? Por decir algo, va a generar un cambio en la cultura, va a generar una mejora en la calidad del producto, va a generar una mejor relación con la prensa. O sea, la acción que va a producir ese proceso. ¿Sí es claro? Muchachos. Sí, profe. Entonces, vuelvo a decirles, son 3 matrices.
La versión técnica con la que le hago el diagnóstico. La matriz sociocultural de actores que me permite analizar actores. Y el árbol de soluciones. ¿Sí? Esos 3 elementos son los que ustedes van a tener que poner en práctica para su trabajo final. Obviamente que lo primero que tienen que hacer es identificar un fenómeno, una situación o un problema que quieran analizar, que sea muy específico, por favor, para que no se vaya a volver un poco compleja el trabajo. Profe, ¿puedes repetir un momentico las variables reveladoras, por favor? Haz de cuenta los indicadores de gestión y resultados que aprendieron con Kitty, ¿sí? De gestión en qué se hizo y de impacto, que también, supongo que lo aprendieron más o menos así, en lo que impactó, lo que produjo, ¿sí? En términos de indicadores, porcentajes, números, cantidades, ¿sí? Que evidencien lo que yo quiero lograr con eso. Por ejemplo, una variable reveladora sería un acercamiento a 3 nuevos medios de comunicación, ¿sí? Entonces aquí ustedes ponen 3 medios de comunicación y la acción que se desarrolla es acercamiento, por decir algo. Como esto es un Excel, esto se tiene que ir expandiendo a lo horizontal y a lo vertical, ¿sí? Por ahora vamos a hacerlo así, aunque la verdad, esto se debería presentar, como les digo, de otra manera. Después se puede volver ya un informe mucho más cualitativo, mucho más redactado, mucho más informe. Bueno, muchachos, ¿cómo la ven? Quiero oírlos porque me preocupa el silencio. Enredado, profe. ¿Está enredado? Profe, yo le propongo a usted Es de organizar unas cacharrear. tutorías bien espectaculares. Absolutamente. Cuentan con eso. El primer paso era que ustedes conocieran esto y que a partir de esto empezaran a pensar, bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué tema? Obviamente tiene que ser en este contexto. No vamos a hablar de cosas pasadas porque no, o sea, puede ser desde el producto, puede ser desde un cambio de operación, puede ser desde un cambio de... Profe, una pregunta. ¿Los grupos son los mismos grupos de exposición? Sí, vamos a dejar los mismos. Creo que no va a haber Ok. cambios, pero pues cualquier cosa hablamos, pero pues preferiblemente déjenlo, ya sigamos así. Si hay un problema mayor, bueno, lo acepto, lo entiendo. Los grupos de la exposición, pues en el grupo en el que yo estuve, ellos son 4, pero fuimos 5 en la exposición. No te entiendo, o sea, ellos son 4, pero son 5. O sea, hubo un grupo o 2 grupos en donde no aparecieron los personajes de la exposición. Si hay algún inconveniente porque no se han podido reunir, porque la persona aparece, pues me dicen. Pero en principio sí trabajan, casi todos los grupos son de 4. Bueno, hay un grupo, creo que Mónica son 3. El grupo de Omar son 4. El grupo de Camila son 4. El grupo de Carlos Mendoza son 4. Ese grupo creo que estuvo como flojo, ¿no? Otro grupo que no aparecieron casi. Bueno, o sea, cualquier cosa sobre los grupos me cuentan para mirarlo, ¿ok? Pero en principio vamos a dejarlos como están. ¿Okay? Profe, hasta ahora creo que el que está solo es Juan Castillo. Sí, Juan Castillo presentó solo. Tienes razón. Y María Camila Reaño, ¿cuántos son en este grupo tuyo? María Camila. Somos Juliana, Juan José López, Ana Zuleta y mi persona. Ah, pero yo ¿por qué no lo tengo? Ah, ok, Juan José. Espérame otra vez. Juliana, Juan José. Ana Zuleta. Y Ana Zuleta. La clínica, Y María Camila. Sí, María Camila. Podemos trabajar ese caso. Perdóname, Karen. No te oí. Yo le había hablado del caso de la clínica. Nosotros podemos trabajar ese caso. Claro, pues, clarísimo. Profe, la clase pasada. El objetivo es algo que ustedes puedan transformar a través de la comunicación. Profe, la clase pasada nosotros trabajamos con Margarita. ¿Podemos trabajar todo de nuevo con ella? Espérame un segundo.
Ese grupo es, ¿quiénes son? María Camila Riaño, María Camila Riaño. ¿Con quién más? No la veo, María con Camila. Ana Zuleta, Julián Ortiz y Juan López. Sí, sí, sí. Juan Listo. López, sí. Y Emily es Emily, María José Bonilla y Jessica, ¿verdad? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, si alguien habla con Juan David, díganle que necesito que se metan en uno de los grupos que hay de 3. Profe y María del Rosario. En el grupo de Jessica, Emily y María José está María del Rosario Vaquero. Espérate, yo miro. Ah, espérate. Es que me perdí ese grupo. Vamos a empezar. El grupo, hay un grupo que es Mónica, María Claudia y Nirixi, ¿sí? Y yo, profe, Valeria Ávila. Y Valeria. El otro grupo es Omar, Kerly, Karen y Camila. Sí, señora. El otro grupo es Camila, Sebastián, María José y Kevin. Sí, profe. El otro grupo es Carlos Mendoza, Daniela Rossi, Daniela de los Ríos y Juan Buenahora. Sí, profe. Ok. El otro grupo es María Camila, Juliana, Juan José y Ana Zuleta. Ahí es donde dice que hay Sí, Y un... profe. Margarita. Y no, Y eso es Margarita. mucha gente. Ah, bueno, profe. Bueno, y el otro grupo es Emily, María José y Jessica. O sea, Margarita y Juan David tienen que entrar en uno de los grupos de A3. Porque es que Profe, además, María del Rosario está en el grupo de María José, Emily, Jessica y María del Rosario. María José. ¿María qué? María Rosario. María del Rosario Vaquero. Y de las personas que le hacen falta, que por eso es que Juan Castillo quedó solo, es María Ángel Uribe y Meredith María Granado. Ángel. Y en este caso también Margarita, porque ella estaba con nosotros y ya no. O sea, que haría un grupo María Ángel, Meredith, Margarita y Juan Castillo. No sé cómo van a hacer porque creo que ellos bien están un poco perdidos, pero excepto Margarita. Pero sí, tenemos que hacer, ¿por qué? Porque es que si no son demasiados grupos y se vuelve muy larga la exposición. Y sí necesito que todos participen y veamos, porque lo interesante de esto es ver el planteamiento de un comunicador, ¿sí? Aprender de un colega. Pero organicémonos por horas, o sea, aquí tiene horas, no sé si demás tiene una hora. Lo que pasa es que yo tengo reuniones que nos ponen, ya. pero ustedes me avisan con tiempo, o sea, por lo menos si va a ser por la mañana me avisan el día anterior y si es por la tarde me avisan en la mañana para yo decirles si tengo tiempo. No es que yo tengo clases solamente los miércoles, pero hay reuniones, muchas cosas. Entonces no me digan que para allá porque me queda difícil, pero si me dicen con tiempo, yo separo tiempo. O sea, jueves, bueno, jueves en la mañana no, porque jueves en la mañana es mi día de salida. Entonces, jueves en la tarde, viernes, lunes, martes. Y vamos a ver cómo hacemos el ejercicio el miércoles, y el miércoles en la mañana también tendría tiempo. De aquí a dentro de 8 días. ¿Ok? Lo importante Profe, es pero entonces que alguien se encargue de como que organizar los grupos y ponerlos y los establezca como horas para que el miércoles en la mañana entren a cierta hora y usted le da la asesoría a cada grupo. Pero bueno, mira, yo lo que les propongo es, en la medida que avance, que ustedes digan, ya tenemos algo medio montado para que lo revisemos con la profe, me llaman a cada uno porque depende de mis tiempos. Pero si yo te digo, no, de tal a tal hora y resulta que ustedes no están listos, entonces nos enredamos un poquito con el tema. Yo les ofrezco mi tiempo todos esos días que les he dicho, cuando estén listos para hacer la tutoría. Bueno, si es una tutoría muy larga, si necesitan preguntarme algo, llámenme, escríbanme, o sea, eso no tiene lío. ¿Vale? Y vamos cuadrando, porque vamos cuadrando, depende del avance de cada grupo. ¿Sí?
Y ya de pronto el martes, depende cómo estén las cosas, si ustedes están enredados, sí podemos poner unos tiempos de trabajo el miércoles. Pero por ahora quiero es que de aquí a la próxima semana avancen y yo les puedo ayudar. Esto no es tan difícil, es de sentarse a cacharrear y a escribir y a botarle corriente al tema, pero toca botarle corriente, eso sí. Profe, una última preguntita. La parte de marca racional, por lo que usted dijo, esta parte de que si la comunicación sea de forma lineal, eso tiene un nombre, ¿lo puede recordar? ¿Lo puedo? ¿Me preguntas? Sí, es que yo tengo entendido que eso son como flujos de comunicación. ¿Cómo se llama eso? Comunicación vertical, lineal, horizontal, comunicación, o sea, es como, como el tipo, por eso les decía que es muy filosófico. Vamos a hacer una cosa, yo en el documento que les mando está mucho más completo la explicación de cada una. A mí personalmente me parece que no aporta mucho al resultado final, o sea, no es tan claro. Por eso no les hice mucho énfasis, entonces no, yo no los quiero ni enredar a ustedes ni que nos enredemos con el tema, porque no le veo mucho el aporte práctico en la estrategia, ¿ok? Como los demás temas. Es una cosa mucho más como de, ¿qué les podría decir yo? Como de la manera como nos comunicamos, punto, ya. Entonces, ese último lo miramos al final del ejercicio con cada un grupo, ¿ok? Por ahora no nos vamos a enredar mucho con eso, hagan los otros juntos, ¿ok? Porque me interesa más que desarrollen los otros temas, o que le boten corriente a los otros temas como la dimensión, el vínculo, el eje comunicacional, todo eso. ¿Sí es claro, muchachos? No, sí, profe, yo era como para tenerlo claro, pero acabo de investigar y me sale que son los flujos y los tipos de comunicación. Sí, O correcto. sea, Pero, ascendentes. exacto, es eso. Ascendente, vertical, horizontal, vertical ascendente, vertical descendente. Un poco de lo que ya conocen un poquito, pero que es más como para usar la palabra más técnica, ¿sí me entiendes? Pero no aporta más allá de lo que es propiamente la estrategia que queremos utilizar. ¿Qué produce la estrategia? El eje comunicacional, los vínculos, los espacios de encuentro, todo eso. Pero está bien, te agradezco mucho que te tomes ese trabajo de hacer esa investigación en tiempo real. Bueno, muchachos, no sé si, no quiero tampoco que sea muy pesado esto, lo demás que ya podemos hablar específicamente lo hablamos con cada grupo para que no se me canse. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿Están profe. vivos? ¿Están vivos? Sí, listo, profe. Sí, Listo, profe, ya profe. estamos. Ok. Aquí estamos, profe. Bueno, entonces, apenas crean que es ya un buen momento para hacer la tutoría, llámeme y cuadramos. ¿Ok? Hacemos de aquí al próximo Listo, miércoles profe. una primera tutoría y luego, si es necesario, reforzamos. ¿Vale? Bueno, muchachos, los voy a dejar descansar porque sé que estuvo pesado el tema, pero relean, miren en el aula virtual está el documento ya más de explicativo para que lo entiendan un poquito mejor. Y cualquier duda me llaman, no hay problema, me escriben. ¿Listo? ¿Vamos, muchachos? Listo, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, Hasta luego, entonces, profe. que estén bien, descansen. Gracias, Y Igual, cojan fuerzas bendiciones, para lo que igualmente, viene. profesora. Y bendiciones Quédense para en su todos. casa. Gracias. Cuídese, profe. Gracias, todos también. Quédense en su Profe. casa. Gracias, Kevin, aquí juiciosísima, cumpliendo la ley. ¿Alguien más? Profe Jessica, yo entré un poquito tarde a la clase, entonces no sé si Yo envié el tema de la falla. no te preocupes que yo, o sea, estamos en esto tan complicado. Lo que sí es que, porfa, bueno, ahorita voy a poner ahí que los que no estuvieron en clase se reporten por algún lado porque tengo que saber qué es lo que está pasando. Eso sí nos han pedido. Pero no te afanes, igual esto queda grabado, ahorita dejo que se grabe y que mi computador me deje subirlo y lo subo, ¿vale?
Listo, profe. Bueno, niñas, que les vaya muy bien a todas. Feliz día. Profe, no se le olvide subir la clase. Sí. ¿A dónde la sube? Sí. Voy a esperar a que se cargue y la subo. Entonces, Gracias, profe. chao. Que esté muy bien. Chao.